¿Alguna vez has sentido la necesidad urgente de recuperar una pérdida? ¿Como si el mercado te debiera algo? No hablo de querer recuperar con disciplina. Hablo de esa sensación caliente en el pecho, de esa tensión en la mandíbula, de esa voz interna que dice, esto no se queda así. Esa es la venganza. Y en el trading, la venganza es una de las fuerzas más destructivas que existen. Porque ya no estás operando para ejecutar tu sistema. Estás operando para equilibrar una emoción. Y el mercado no entiende emociones. La venganza no aparece después de cualquier pérdida. Aparece después de una pérdida que toca tu identidad. Tal vez fue una operación que analizaste durante horas. Tal vez fue una entrada perfecta que terminó en stop por pocos puntos. Tal vez fue una noticia inesperada. O peor, tal vez rompiste tu plan, perdiste, y ahora quieres arreglarlo. Ahí es donde todo cambia. Porque ya no estás gestionando riesgo. Estás reaccionando. Hay un momento exacto donde el operador disciplinado se transforma en operador emocional. Es el segundo posterior al stop. El gráfico sigue moviéndose, y si el precio regresa en la dirección que tú habías previsto. La sangre hierve, ¿ves? Tenía razón, y ese pensamiento es gasolina. Gasolina para entrar de nuevo. Más grande, más rápido, sin estructura, no para seguir el plan. Para demostrar que estabas en lo correcto. Y cuando operas para demostrar algo, ya perdiste el control. La venganza en trading no es solo querer recuperar dinero. Es querer recuperar orgullo. Es querer borrar el error. Es querer eliminar la sensación de derrota. Y eso es extremadamente peligroso. Porque cuando tu objetivo deja de ser ejecutar bien y pasa a ser recuperar rápido, la gestión desaparece. Empiezas a aumentar el tamaño sin cálculo. Saltarte confirmaciones. Entrar en zonas que antes ignorarías. Operar marcos temporales que no usas. Forzar setups donde no existen. Y lo justificas con una frase simple. Solo necesito una buena. Esa frase ha destruido más cuentas que cualquier estrategia mal diseñada. Porque una buena no es una estrategia. Es una apuesta emocional. La venganza es impulsiva, pero también es silenciosa. No siempre gritas. No siempre pierdes el control externamente. A veces estás completamente callado. Serio. Concentrado. Pero por dentro estás decidido a recuperar lo que el mercado te quitó. Y ahí está el error más profundo. El mercado no te quitó nada. Tú asumiste un riesgo, y el riesgo se materializó. Eso es todo, pero cuando lo interpretas como una injusticia, nace la venganza. Recuerdo una operación que cambió mi forma de ver esto. Había sido un día impecable. Disciplina perfecta. 3 trades ejecutados con precisión. Y en la última hora, apareció una entrada clara. Entré, stop limpio, sin drama, pero el precio giró exactamente después de sacarme. Y subió fuerte, muy fuerte. Lo vi en tiempo real. Cada vela era una provocación. Y pensé, no puede ser. En lugar de aceptar el stop como parte del juego, entré de nuevo. Sin esperar retroceso, sin confirmación, con más tamaño, porque ahora no estaba operando estructura. Estaba defendiendo mi análisis, y el mercado hizo lo que siempre hace con el ego inflamado. Me castigó. El segundo trade también terminó en pérdida. Pero esa pérdida no dolió por el dinero. Dolió porque fue emocional, porque supe exactamente cuándo crucé la línea. La venganza tiene una característica clara. Acelera tu ritmo, tu respiración cambia, tu clic es más rápido, tu análisis es más superficial, y tu tolerancia al riesgo aumenta artificialmente. Porque ya no estás protegiendo capital. Estás intentando reparar una emoción. Y ninguna operación repara emociones. Solo las disciplina. Hay algo que debes entender con brutal claridad. El mercado no es tu enemigo. No te desafía, no te humilla, no compite contigo. Eres tú contra tu gestión. Eres tú contra tu proceso. La pérdida no es un ataque. Es estadística. Pero cuando tu ego convierte estadística en ofensa, la respuesta automática es atacar de vuelta. Y atacar el mercado es la forma más rápida de destruir tu cuenta. La venganza también nace del silencio interno que no aceptas. Cuando pierdes y no quieres sentir la incomodidad. Cuando no quieres cerrar la plataforma. Cuando no quieres aceptar que el día terminó. Entonces te dices, una más, solo una más. Y esa, una más, suele ser la más cara del día. Hay operadores que no caen por falta de conocimiento. Caen por falta de control después de una pérdida. Porque perder activa algo primitivo. Una necesidad de equilibrio inmediato. Como si tu mente necesitara compensar el dolor. Pero el mercado no compensa dolor. Solo ejecuta probabilidades. Y si entras desde la herida, operas herido. Y un operador herido no ve el riesgo. Solo ve la oportunidad de desquitarse. En este punto debes hacerte una pregunta incómoda. ¿Alguna vez operaste más grande después de perder? ¿Alguna vez entraste de inmediato después de un stop sin analizar? ¿Alguna vez sentiste que necesitabas recuperar, hoy,
Si la respuesta es sí, has sentido la venganza, y lo peligroso no es sentirla. Lo peligroso es no reconocerla. Porque la venganza no te avisa. No dice, ahora estoy tomando el control. Se disfraza de determinación, se disfraza de convicción, se disfraza de enfoque, pero en realidad es emoción sin procesar buscando salida. Y el mercado es un mal lugar para descargar emociones. La venganza no empieza en el clic, empieza en la interpretación. Pierdes una operación, eso es un hecho, pero inmediatamente tu mente construye una historia. No debía pasar, era una entrada perfecta, fue manipulación, me sacaron por pocos puntos. Y en esa narrativa hay algo peligroso. Personalización. Cuando personalizas la pérdida, la conviertes en ataque. Y cuando te sientes atacado, tu sistema nervioso no responde con lógica. Responde con defensa, o con contraataque. Y en trading, el contraataque es letal. Hay una diferencia enorme entre aceptar una pérdida y resistirse a ella. Aceptar es cerrar la plataforma y seguir el plan. Resistirse es quedarse mirando el gráfico esperando que el mercado te dé la razón. Y mientras más miras, más emocional te vuelves, porque cada vela que va en tu dirección después de tu stop se siente como una provocación. Como si el mercado te estuviera diciendo, ¿ves? Tenías razón, pero el mercado no habla. Tu ego sí, y cuando el ego se siente herido, necesita validación inmediata. No mañana, no la próxima semana, ahora. La venganza altera algo fundamental. Tu relación con el tiempo. Empiezas a sentir urgencia. Urgencia por recuperar. Urgencia por cerrar en positivo. Urgencia por no terminar el día en rojo. Y esa urgencia destruye el marco temporal que normalmente respetas. Si operas en H1, bajas a M5. Si operas en M15, entras en M1. Si esperas confirmación, ahora anticipas. Todo se acelera, porque ya no estás esperando oportunidades. Estás buscando reparación. Hay operadores que dicen, yo no hago revenge trading. Pero si analizas su historial, verás un patrón claro. Después de una pérdida grande, aumentan el tamaño. Después de 2 stops seguidos, operan el doble. Después de romper el plan, operan más para compensar. Eso es venganza. No necesita ser caótica. Puede verse fría, puede verse calculada. Pero si el motivo es recuperar una emoción, no es disciplina. Es reacción. El cerebro humano odia el desequilibrio. Y una pérdida genera desequilibrio interno. Sientes que algo está fuera de lugar. Que el día ya no está correcto. Y la forma más rápida de restaurar equilibrio es ganar. Pero ganar por urgencia no es ganar con estructura. Es forzar probabilidad. Y forzar probabilidad en un entorno incierto. Es como exigirle al océano que se calme porque tú lo necesitas. No funciona así. Te voy a decir algo que pocos aceptan. Muchas cuentas no se destruyen por una mala estrategia. Se destruyen por una sola sesión emocional. Un solo día, un solo momento donde el operador decide no aceptar la pérdida. Ese día puede borrar meses de disciplina. Porque cuando la venganza entra, las reglas se vuelven negociables. Y cuando las reglas son negociables, la cuenta está expuesta. La venganza también tiene otra forma más sutil. No siempre es inmediata. A veces ocurre al día siguiente. Pierdes hoy, te vas molesto, y mañana abres el gráfico con una intención oculta. Hoy lo recupero, y aunque el setup no esté claro, aunque el mercado esté lateral, aunque no haya estructura limpia. Entras, porque el objetivo ya no es ejecutar, es compensar, y cuando el objetivo cambia, tu criterio se distorsiona. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías ruido. Empiezas a justificar entradas débiles. Empiezas a tolerar riesgos que antes no aceptarías. Todo por una narrativa interna. No puedo quedarme así, pero aquí está la verdad incómoda. Sí puedes. Puedes quedarte así. Puedes cerrar el día en rojo. Puedes cerrar la semana negativa. Puedes aceptar una racha mala. Lo que no puedes hacer, si quieres sobrevivir en este negocio, es permitir que tu emoción dicte tu riesgo. Porque el mercado no te va a devolver nada. Por insistencia, solo responde a ejecución correcta repetida. Nada más. La venganza es peligrosa porque parece valentía. Parece determinación. Parece carácter. Pero no lo es. Es fragilidad disfrazada de fuerza. Es incapacidad de tolerar incomodidad. Es rechazo a aceptar incertidumbre. Y el trading está construido sobre incertidumbre. Si no puedes aceptar eso, si necesitas tener razón inmediatamente, si no soportas cerrar en negativo. Este entorno te va a exponer una y otra vez. Hay una señal física clara cuando estás operando desde la venganza. Tu cuerpo está tenso, tu mirada fija, tu respiración corta, no estás relajado, estás en modo lucha, y operar en modo lucha es operar sin claridad. Porque tu cerebro no está analizando, está reaccionando, y la reacción rara vez es precisa. Recuerdo una etapa donde creía que podía controlar esto. Pensaba que tenía suficiente experiencia para no caer.
Hasta que un día perdí 3 operaciones seguidas. Nada fuera de lo normal. Parte del sistema. Pero internamente no lo acepté. Abrí una cuarta. No estaba en plan. No estaba en estructura. Solo estaba ahí porque no quería cerrar el día así. Y esa cuarta operación fue la que rompió mi límite diario. Ahí entendí algo brutal. No fueron las 3 pérdidas iniciales las que dañaron mi cuenta. Fue la incapacidad de aceptar la tercera. La venganza no empezó en la primera pérdida. Empezó en la resistencia a aceptarla. La pregunta clave no es, ¿cómo evito perder? La pregunta es, ¿cómo reacciono cuando pierdo? Porque ahí se define todo. Un operador profesional pierde y mantiene el plan. Un operador emocional pierde y cambia el plan. Y el cambio de plan bajo presión es el origen de la mayoría de los colapsos. La venganza no vive sola. Siempre está conectada con algo más profundo. El ego herido. Porque cuando pierdes dinero, no siempre duele por el dinero. Duele por lo que significa. Significa que te equivocaste. Significa que no viste algo. Significa que no tuviste el control que creías tener. Y si tu identidad está demasiado ligada a ser buen trader, cada pérdida se convierte en una amenaza personal. Ahí es donde la venganza encuentra terreno fértil. Porque ya no estás defendiendo capital. Estás defendiendo quién crees que eres. El ego herido necesita restaurarse rápido. No tolera quedar en duda. No soporta cerrar el día con la sensación de error. Entonces aparece el pensamiento más peligroso. Voy a demostrar que tenía razón. Y esa frase es el inicio del desorden. Porque el mercado no es un tribunal donde tienes que probar tu punto. Es un entorno probabilístico donde solo debes ejecutar bien. Pero cuando intentas demostrar algo, tu objetivo cambia. Y cuando el objetivo cambia, tu disciplina se debilita. Hay otro elemento silencioso en la venganza. La memoria selectiva. Cuando estás emocional, tu cerebro empieza a recordar solo lo que le conviene. Recuerdas esa vez que perdiste y recuperaste todo en la siguiente operación. Recuerdas esa sesión donde doblaste riesgo y salió bien. Recuerdas ese día donde entraste impulsivamente y el mercado te favoreció. Y tu mente dice, ya lo hice antes, pero lo que no recuerda con la misma intensidad son las veces que no salió bien. Las veces que una operación impulsiva arruinó la semana. Las veces que solo una más, terminó en desastre. La mente emocional filtra la información. Y cuando filtra, distorsiona la realidad. La venganza también tiene una narrativa interna muy particular. Te dice que estás siendo fuerte. Te dice que no te estás dejando vencer. Te dice que estás luchando. Pero en realidad no estás luchando contra el mercado. Estás luchando contra la incomodidad de aceptar pérdida. Y aceptar pérdida es una de las habilidades más difíciles en este negocio. Porque aceptar implica humildad. Implica reconocer que el mercado no te debe coherencia con tu análisis. Implica entender que puedes hacer todo bien y aún así perder. Y esa última parte es la más difícil de integrar. Muchos operadores creen que el problema es la estrategia. Cambian de sistema, cambian de indicadores, cambian de mercado, cambian de horario, pero el patrón se repite. Porque el problema no estaba en el gráfico. Estaba en la reacción. Puedes tener el mejor sistema del mundo. Pero si después de una pérdida lo abandonas emocionalmente, no sirve. Puedes tener gestión perfecta en papel. Pero si la rompes cuando te sientes herido, no importa. La venganza no destruye estrategias. Destruye ejecución. Y sin ejecución disciplinada, ninguna estrategia sobrevive. Hay algo todavía más profundo. La venganza genera una ilusión de control. Cuando pierdes, sientes que algo se salió de tus manos. Entonces operas de inmediato para sentir que vuelves a tomar el control. Pero ese control es falso. Porque está basado en impulso, no en estructura. Es como acelerar un coche en una curva para sentir que lo dominas. Tal vez no choques esa vez. Pero no es conducción profesional. Es reacción. Y reaccionar no es lo mismo que ejecutar. Recuerdo una etapa donde creía que la solución era fortalecer mi mentalidad. Me decía a mí mismo que tenía que ser más agresivo, más decidido, más firme después de perder. Confundía agresividad con resiliencia, y no son lo mismo. La resiliencia es aceptar el golpe y seguir el plan. La agresividad es intentar devolver el golpe. Y en trading, devolver el golpe casi siempre termina mal. Porque el mercado no siente el impacto. Solo tú. Hay una pregunta que todo operador debería hacerse después de una pérdida. ¿Estoy operando la siguiente entrada porque está en mi plan? ¿O porque quiero borrar la anterior? Si la respuesta es la segunda, detente. Porque en ese punto ya no estás operando con claridad. Estás operando con necesidad. Y la necesidad es enemiga de la precisión. La venganza también altera tu tolerancia al riesgo. Empiezas a pensar, si arriesgo más, recupero más rápido. Pero lo que no calculas con la misma intensidad es que también puedes perder más rápido. El riesgo amplificado bajo emoción
Es una bomba, y muchas cuentas explotan no por falta de conocimiento, sino por un aumento de riesgo en el peor momento psicológico. Hay operadores que pueden pasar meses disciplinados, meses impecables, pero un solo día emocional puede borrar ese avance. Y cuando eso pasa, la frustración es doble, porque no fue el sistema, no fue el mercado, fuiste tú, y aceptar eso requiere madurez. Requiere dejar de culpar al entorno y empezar a observar tus reacciones. La venganza no es un problema técnico, es un problema de identidad. Si tu autoestima depende de tener razón, vas a sufrir. Si tu tranquilidad depende de cerrar en verde, vas a forzar. Si tu seguridad depende de recuperar rápido, vas a exponerte. Pero si tu enfoque depende únicamente de ejecutar bien, la pérdida pierde poder emocional. Sigue doliendo, pero no te controla. La venganza no se elimina con fuerza de voluntad. Se previene con estructura, porque cuando la emoción aparece, ya es tarde para negociar con ella. En ese momento tu sistema racional está debilitado. Tu cuerpo está activado, tu ego está involucrado, y pretender que vas a pensar con claridad en medio de eso es ingenuo. Por eso el operador profesional no confía en su autocontrol emocional. Confía en sus límites predefinidos. Hay una diferencia enorme entre decir, no voy a hacer revenge trading, y decir, si pierdo X cantidad, dejo de operar automáticamente. Lo primero depende de tu estado emocional. Lo segundo depende de una regla. Y las reglas no sienten. Las reglas no se ofenden. Las reglas no quieren recuperar. Simplemente se ejecutan. Uno de los errores más comunes es no tener un límite diario claro. No un límite mental, un límite numérico. Si tu riesgo por día es 2%, cuando se alcanza, se termina. Sin debate interno, sin, pero esta se ve buena, sin, solo una más. Porque el problema no es la tercera pérdida. El problema es la cuarta que nace de la resistencia a aceptar la tercera. La venganza también se puede detectar antes de que se active por completo. Hay señales, y si las observas con honestidad, puedes detenerte antes del daño. Señales como, revisar compulsivamente el gráfico después de un stop, sentir irritación física, querer entrar inmediatamente en la misma dirección, pensar en aumentar tamaño, para compensar, sentir que no puedes cerrar la sesión así. Si cualquiera de estas aparece, no es momento de operar, es momento de cerrar, porque cuando el cuerpo está activado, la mente no está neutral. Y el trading exige neutralidad. Otra herramienta poderosa es separar identidad de resultado. Tu valor no cambia porque una operación salió mal. Tu capacidad no desaparece por un día negativo. Pero si tu mente mezcla rendimiento con identidad, cada pérdida será una amenaza. Y cada amenaza activará defensa. Y la defensa en trading es venganza. Hay algo que transformó mi forma de operar. Empecé a medir el éxito no por cuánto ganaba, sino por cuántas veces respetaba mi plan bajo presión. Un día podía terminar negativo, pero si respeté cada regla, era un día exitoso. Porque el verdadero activo no es el capital, es la disciplina. El capital se reconstruye, la disciplina rota tarda mucho más. También entendí algo fundamental, no todas las sesiones deben recuperarse. Hay días diseñados para perder. Hay semanas donde la volatilidad no favorece tu sistema. Hay fases donde la probabilidad simplemente no está alineada. Y forzar recuperación en un entorno que no favorece tu estrategia es pelear contra estadística. La madurez está en aceptar que no todos los días son tuyos. Y eso no disminuye tu capacidad. La confirma. La venganza también se alimenta de exposición excesiva. Si después de perder sigues frente al gráfico durante horas, aumentas la probabilidad de reaccionar. El cerebro necesita distancia para desactivarse. Cerrar la plataforma no es rendirse. Es proteger tu estado mental. Salir a caminar no es debilidad. Es regulación. Pero el ego te dice, quédate, no huyas, recupéralo ahora. Y ahí es donde debes elegir quién manda. Tu impulso o tu estructura. Te voy a decir algo que puede incomodar. Si no puedes dejar de operar después de una pérdida grande, no tienes un problema con el mercado. Tienes un problema con el control. Porque el mercado no te obliga a entrar. Tú decides, y si no puedes decidir detenerte, entonces tu sistema no está por encima de tu emoción. Y mientras eso sea así, el riesgo seguirá expuesto. El operador profesional no es el que nunca siente venganza. Es el que la reconoce y se retira. El que siente la activación interna y dice, hoy no. El que entiende que proteger capital también es proteger estado mental. El que sabe que una pérdida aceptada a tiempo vale más que una recuperación forzada. La venganza en trading no se elimina con fuerza de voluntad. No se combate con, voy a ser más fuerte. Se domina construyendo un sistema que te proteja de ti mismo. Porque cuando tu ego y tus emociones se activan, la lógica sola no alcanza.
Se necesita estructura, se necesita disciplina, se necesita previsión, y sobre todo, se necesita humildad. El primer paso es reconocerla. Cuando sientas urgencia después de una pérdida, párate y pregunta: ¿estoy operando para ejecutar o para compensar? Si la respuesta es compensar, es momento de cerrar la sesión. Cerrar es una victoria silenciosa. No por ganar dinero, sino por mantener control, sino por demostrar que la disciplina está por encima de la emoción. El segundo paso es diseñar límites claros y no negociables. Límite diario de pérdida, límite de cantidad de trades, límite de exposición. Y si alguno de estos límites se alcanza, la operación termina. Sin excusas, sin negociación interna, sin una más. Los límites son tu escudo contra la venganza. Porque una vez que se activa la emoción, el autocontrol racional disminuye. El límite actúa incluso cuando tú no puedes. El tercer paso es separar identidad de resultados. Tu valor no depende del gráfico. No depende de la racha. No depende del dinero que ganas o pierdes hoy. Tu valor depende de tu capacidad de ejecutar tu plan bajo presión. Cuando pierdes y respetas las reglas, mantienes integridad. Y la integridad construye consistencia. Y la consistencia produce resultados sostenibles. No la reacción emocional. El cuarto paso es aceptar la incomodidad. La pérdida duele. La racha negativa duele. La frustración existe. Pero no se trata de eliminarla. Se trata de soportarla sin reaccionar de manera impulsiva. El operador maduro aprende a convivir con la incomodidad. Porque entiende que cada pérdida es estadística. Que cada racha es un proceso. Y que la recuperación viene con disciplina, no con impulso. El quinto paso es la reflexión activa. Después de cada sesión, revisa. ¿Alguna decisión estuvo motivada por emociones? ¿Hubo necesidad de recuperar algo? ¿Respeté todos los límites? ¿Operé con claridad o con urgencia? Y escribe las respuestas, no para juzgarte, sino para aprender, para anticipar la próxima vez, para reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. La venganza en trading es poderosa porque se disfraza de fuerza. Pero es fragilidad, se disfraza de convicción, pero es emoción sin estructura. Se disfraza de valentía, pero es ego herido buscando validación inmediata. Reconocer esto, aceptarlo y construir barreras es lo que separa a un trader con años de experiencia de alguien que repite patrones destructivos. La verdadera recuperación después de una pérdida no está en ganar dinero. Está en mantener disciplina, está en cerrar sesiones respetando límites, está en aprender a aceptar que no siempre tendrás razón, está en recordar que cada operación es independiente y que el mercado no te debe nada. Y cuando aplicas esto, las emociones pierden poder. La calma vuelve, la ejecución mejora, y la consistencia se convierte en tu activo más valioso. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de recuperar, detente, respira, pregunta, ¿estoy ejecutando o compensando? Si la respuesta es compensando, cierra la sesión, cierra la emoción, cierra la narrativa interna, y recuerda, tu disciplina vale más que cualquier trade. Tu integridad vale más que cualquier racha. Y tu capacidad de mantener el plan, incluso después de una pérdida, define tu verdadero nivel como operador. Si este análisis resonó contigo, comenta abajo una palabra. Control, no para mí, para ti, para recordarte que, en trading, no se trata de ganar todas las batallas. Se trata de no perder la guerra contra ti mismo. Nos vemos en la próxima memoria.